Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz, docente de la Academia Prepolicial Mariano Santos. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 11 y el tema es nomenclatura inorgánica 1. El día de hoy vamos a aprender a nombrar a los óxidos, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono, ese gas que nosotros liberamos como consecuencia de nuestra respiración, o el trióxido de dihierro, que es el óxido que nosotros observamos ahora en los días de lluvia, como es que esta lluvia corroe u oxida a los metales, ¿no? Que están expuestos a esta lluvia, ¿no? Es el trióxido de dihierro, o en su otra nomenclatura óxido férrico, o en su otra nomenclatura también, ahora vamos a saber su nombre, es el óxido de hierro 3, ¿no? En realidad hay tres formas de nombrar el mismo óxido, por ejemplo. Bueno, vamos a estudiar también a los óxidos básicos y a los óxidos ácidos, cuál es la diferencia entre ellos también. Pero para poder nosotros saber nombrar o saber formular, pues necesitamos de un requisito previo, pues hablar un poco primero del estado de oxidación nos ayuda a conocer, nos ayuda a conocer un poquito acerca de la nomenclatura de estos óxidos, por ejemplo. Ya, así que eso es lo que vamos a hacer. Primero hay que definir qué cosa es un estado de oxidación. Un estado de oxidación es un número, puede ser entero o puede ser fraccionario, puede ser positivo o puede ser negativo, el cual un átomo adquiere como consecuencia de su enlace químico, como consecuencia de su unión química. ¿De acuerdo? Así que un estado de oxidación siempre es positivo o es negativo. Generalmente los metales adoptan un estado positivo y los no metales un estado negativo. Es importante conocer los estados de oxidación de un determinado elemento para poder determinar luego el nombre de ese elemento. Ahora les voy a explicar poco a poco. Vamos a aprender a calcular el estado de oxidación. Es bien sencillo. Bien, para poder determinar el estado de oxidación necesitamos conocer algunas cosas previas. Por ejemplo, quisiera indicarles algo. Miren, a ver, yo les voy a indicar algo. Esta parte de acá es muy importante. Todos los elementos del grupo 1A, lo voy a anotar mejor. Todos los elementos del grupo 1A siempre van a tener, acá lo resumo en este lado, todos los elementos del grupo 1A, incluido el hidrógeno, van a tener un estado de oxidación más 1. Por ejemplo, hay que saber quiénes están en el 1A, ¿no? El hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, 1A más 1. Los que estén en el grupo 2A, chicos, van a tener un estado de oxidación, todos, ¿ah? Absolutamente todos, estado más 2. ¿Quiénes están en el grupo 2A? Están el calcio, el berilio, el magnesio, entre los principales o más comunes, ¿no? El estroncio, el bario también, ¿no? Y en el 3A, básicamente el aluminio, acuérdense, 3A está el más 3 como estado de oxidación. Así que esto tienen que acordarse, chicos. Los elementos del 1A, estado más 1. Los elementos del 2A, estado más 2. Y del 3A, estado más 3. Eso hay que conocer. O sea que no hace falta calcularlo, así es, no hace falta calcular el estado de oxidación de los elementos que pertenezcan al 1A, al 2A o al 3A, porque ya está, ya es conocido. ¿De quién vamos a calcular sus estados de oxidación? Por ejemplo, el azufre tiene tres estados de oxidación, lo voy a anotar por acá. El azufre generalmente trabaja con tres estados. Es el más 2, el más 4 o el más 6. Entonces se hace indispensable con qué estado de oxidación estará trabajando el azufre. ¿Con 2, con 4 o con 6? Por eso hay que determinarlo entonces, porque tiene tres. Cuando un elemento tiene un solo estado de oxidación, no hace falta calcularlo, porque ya se sabe. Pero en cambio, cuando tienen dos o más de dos,
Sí hace falta calcular cuál de ellos es en realidad, porque para cada estado de oxidación, el elemento formará un determinado compuesto. Eso es muy importante, quisiera que entiendan esa lógica. Una más, el hierro es un metal que trabaja con dos estados, el más 2 y el más 3. Fíjense entonces que el hierro podría formar dos compuestos fundamentalmente hablando. Un compuesto formará cuando trabajó con un estado más 2 y otro compuesto formará cuando trabajó con el estado más 3, por lo que formará dos compuestos. Hay que saber cuál es el estado de oxidación del hierro en el determinado compuesto. ¿De acuerdo? Acuérdense, chicos, que el oxígeno va a trabajar muy generalmente con un estado menos 2. Acuérdense, es muy importante. El estado de oxidación del oxígeno menos 2 y el estado de oxidación del hidrógeno muy generalmente va a ser más 1. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Más 1. Ahí está, más 1. Entonces tenemos un estado de oxidación de menos 2 para el oxígeno y más 1 para el hidrógeno. Y tener en cuenta que los del 1A son más 1, los del 2A son más 2 y del 3A tendrá un estado de oxidación más 3. Bien, eso hay que tenerlo presente, por favor. Eh, a ver, ¿cómo se puede determinar el estado de oxidación? Es bien sencillo, miren. Tengo el compuesto que está acá. Este es el cromato de sodio. Ahí está, este compuesto de acá, este de acá. Y nos están pidiendo ayer el de estado de oxidación del cromo. ¿Con qué estado de oxidación estará trabajando el cromo en este momento? ¿Con qué estado? Entonces, ¿qué hago? A este compuesto lo voy a copiar y está acá ahora, miren. Solo que claro, lo he separado un poquito los elementos para poder hacer que ustedes entiendan mejor los cálculos. Ahí está. Como el sodio pertenece al grupo 1A, le he asignado un estado de oxidación de más 1. El cromo me están pidiendo calcular cuál es su estado, así que le puse una X. Y el oxígeno, como les dije hace un momento, tiene un estado menos 2. Aquí está. Entonces, ¿qué hago ahora? Multiplico de abajo hacia arriba. 2 por más 1. 2 por más 1. Más 2 por X. 2 por X. Más, siempre va más, 7 por menos 2. Este 7 por menos 2. Acá sería más 2, acá sería 2X y acá sale menos 14. Despejo la X y me sale que el estado de oxidación con el que está trabajando el cromo es más 6. Que yo escriba 6 más es lo mismo que yo escriba más 6, chicos. No vayan a pensar que hay un problema de tipeo. En realidad en química muchas veces el signo más se escribe a la derecha de nosotros aquí, ¿no? Porque en realidad este signo más no es matemático. En realidad esto nos está indicando que el cromo está perdiendo 6 electrones, ¿no? Pero en realidad no es matemático. Por eso se puede leer como 6 cargas positivas. 6 más o más 6 da lo mismo. Bien, entonces así hemos determinado el estado de oxidación del cromo en el cromato de sodio. ¿Y cómo sería cuando la sustancia es un ion o la especie química es un ion? Fíjense, por ejemplo, en este anión, este es un anión llamado fosfato, eso lo vamos a entender todavía en otros capítulos. Este es el anión fosfato, ahí está, lo pueden observar. Entonces, en este anión nos están pidiendo cómo determinar el estado de oxidación del fósforo, de la P, el fósforo. Entonces, nuevamente lo completo. Hay que tener en cuenta que este 3 menos o este menos 3 en realidad se llama carga. Es carga. Así se llama carga. Entonces, cuando yo observo ese menos 3, se debe entender que en realidad está afectando a los dos elementos, al fósforo y al oxígeno. Por esa razón se ha encerrado en un paréntesis. Se ha colocado la X encima de la P, porque recuerden que nos piden hallar
el estado de oxidación del fósforo, ahí está, la X, o 4,2 menos. El oxígeno, recuerden, trabaja con el estado -2 y nada más. A ver, se multiplica entonces de abajo hacia arriba. 1 por X más 4 por -2 igual. Ya no se iguala a 0, sino se iguala al valor de la carga. Eso sucede porque se trata de iones. Se trata de iones. ¿Y cómo te das cuenta? Porque vas a observar una carga. Vas a observar una carga. Cuando tú observes una carga, entonces se trata de iones. Bueno, y aquí solamente despejé y me sale que el fósforo está trabajando con un estado de +5. A ver, como para poder reforzar esto, voy a anotar aquí otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, se me ocurre en este momento el anión, no, eh, un anión que nos resulta negativo. A ver, voy a borrar un poquito. Voy a borrar disimuladamente esto. Y ahora escribo, por ejemplo, un anión. Ya se me ocurre en este momento el anión. A ver, un momento. Ya está. Se me ocurre, por ejemplo, el ion amonio. El ion amonio, con el que se elabora el amonio cuaternario, ahora tan conocido por su poder desinfectante, ¿no? El NH4, el NH4 y su carga es +1, lo aclaro un poquito. Y ya está el ion amonio y lo que nos piden es hallar con qué estado de oxidación está trabajando el nitrógeno. O sea, nos piden el estado de oxidación del nitrógeno. Así que acá le pongo la X. Y ustedes saben que el hidrógeno, retrocedo un poquito, trabaja con un estado de +1 de manera muy general, ¿no? Observen por favor, aquí está, con un estado de +1. Así que acá le voy a poner ahora +1, porque es hidrógeno, +1. Entonces ahora, ¿qué hacía después? ¿Se acuerda? Lo que hacía después era multiplicar nada más, ¿no? Lo que hacía después era multiplicar. 1 por X, sale X. Luego multiplico 4 por +1, sale +4. De frente lo estoy haciendo. ¿Y todo se iguala a 0? No, ¿verdad? Se iguala al valor de la carga porque esto es un ion, ya que tiene carga. Así que se iguala a +1. Si yo despejo la X, pues me va a salir +3, ¿verdad? No, sale -3. Pues la carga o el estado de oxidación con el que está trabajando ahora el nitrógeno es -3. Observen chicos que el estado de oxidación puede resultar un número positivo o también un número negativo. ¿De acuerdo? Bien, les dejo esta pequeña lectura, es también importante. Bueno, ya está, ojalá estemos aprendiendo un poco más porque vamos a reforzar de todas maneras en la parte de los ejercicios. Bueno, ahora sí vamos a entrar a las funciones inorgánicas y a las familias inorgánicas. Eh, Se llama función inorgánica, a ver, para entender un poquito más, es como una función inorgánica, es como el apellido de la familia inorgánica. Existen 5 familias fundamentales en la química inorgánica: los óxidos, los hidróxidos, los hidruros, los ácidos y las sales. Esas familias tienen sus apellidos, ¿no? Como ustedes conocerán, por la cual lo identifica, la cual le da ciertas características, ¿no? Entonces, los óxidos, su función, bueno, es fácil, se llama óxido, función óxido de todas maneras. El hidróxido tiene una función que se llama hidroxilo y así sucesivamente iremos estudiando las demás. Hoy día vamos a estudiar una función llamada óxidos, ¿de acuerdo? Y también algo de hidruros hablaremos, pero ya en los ejercicios, para no aglomerarnos con mucha teoría. Lo que sí le vamos a dar un poquito es la teoría de los óxidos. Puede verse entonces que la primera familia que vamos a estudiar el día de hoy es la función óxido, en la cual se observan óxidos básicos y óxidos ácidos. Un óxido básico es aquel óxido que se forma cuando el oxígeno se une a un metal, y un óxido ácido es aquel que se forma cuando el oxígeno se forma a un no metal. ¿Por qué esos nombres de básico y ácido? Verán,
Cuando el CO2, cuando el CO2, que es un gas, sube al ambiente y se mezcla con la lluvia se produce, por ejemplo, la lluvia ácida. No, claro que también se mezcla con otros gases, ¿no? Por el cual se produce la lluvia ácida. Pero como el CO2 es un óxido ácido, causa la acidez, causa acidez a un líquido. Por lo tanto, recibe ese nombre óxido ácido porque causa la acidez. En los ríos, cuando se descubre que el agua está muy ácida, se debe a la materia orgánica en descomposición que libera justamente también bastante carga de CO2. Los óxidos básicos no acidifican el agua, sino más bien ellos lo que hacen es formar hidróxidos. A esos hidróxidos se les llama bases, las cuales hablaremos en otro momento a los hidróxidos. Es otra familia, es otra función inorgánica. Bien, entonces lo que hay que conocer aquí es que los óxidos eh, son de dos tipos, los básicos, en los cuales el metal se une al oxígeno, y los ácidos, en el cual el no metal se une también al oxígeno. Para que exista óxido, sí o sí tiene que haber oxígeno. De lo contrario, no podría llamarse óxido. Bien, nomenclatura clásica. Que ven en la pizarra parece un arbolito, ¿verdad? Le faltaría su tallo nada más y ya nos da la idea de un arbolito. Bien, sí, para hablar, nosotros vamos a hablar de tres tipos de nomenclatura. Vamos a hablar de tres tipos de nomenclatura y una de ellas es la nomenclatura clásica. La otra es la nomenclatura UPAC o la sistemática y la otra es la STOP. Pero eso lo vemos con los ejercicios. Cuando nosotros hablemos de nomenclatura clásica, es importante usar este arbolito. Ahora les explico cómo. Miren, eh, cada, cada estrellita de color rojo o cada asterisco de color rojo representa una valencia o un estado de oxidación. Por ejemplo, si habría un átomo que tuviera cuatro estados, cuatro valencias, la valencia se diferencia del estado de oxidación porque la valencia siempre es entera, ¿no? Y además no lleva signo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya yo les voy a decir acá, el cloro es un elemento que tiene cuatro valencias, el 1, el 3, el 5 y el 7, ¿de acuerdo? El cloro es un elemento que tiene estas cuatro valencias. Como tiene cuatro valencias, se ajustaría a la parte baja del arbolito, donde la menor valencia le correspondería el prefijo hipo y el sufijo oso. Sería hipocloroso, por ejemplo. La siguiente es 3, le correspondería acá, por ejemplo. Acá iría 1, para la más pequeña. La siguiente es 3, sería cloroso nada más, cloroso. A la valencia 5 le correspondería clórico y a la valencia 7 perclórico. ¿Me dejó entender? Al cloro yo lo ubicaría en la parte baja por tener cuatro valencias, por lo que va a tener cuatro posibles nombres. El azufre es un elemento que tiene tres valencias, el 2, el 4 y el 6. Entonces, eso se ajustaría justo aquí. Tres estrellas o tres asteriscos. 2 para la menor, 4 para la intermedia y 6 para la mayor. Acá, por ejemplo, sería hipoazufroso. No, es lo normal, ¿no? Pero en realidad sería hiposulfuroso. Acá sería sulfuroso nada más. Repito, para la menor sería hiposulfuroso. Para la intermedia, sulfuroso. Y para la mayor, sulfúrico. Si es que hay tres, ya no lleva el prefijo per, fíjense. Ya no va el prefijo per con tres valencias. El carbono es un elemento que generalmente usa dos valencias, el 2 y el 4, por lo que se ajustaría aquí, ya estaría en la parte alta. 2 acá y 4 acá. ¿Cómo sería aquí, por ejemplo, si fuera con 2? Carbonoso. Y si fuera con 4, carbónico.
anhidrido carbónico, por ejemplo. Ya saben por qué, ¿no? Anhidrido carbónico. ¿Con qué valencia trabajó el carbono? ¿Con 2 o con 4 en el anhidrido carbónico? Ah, trabajó con 4 porque termina en ico. Y si fuera anhidrido carbonoso, el anhidrido carbonoso es ese gas que liberan algunas máquinas antiguas, anhidrido carbonoso. Ahí el carbono está trabajando con valencia 2. Nosotros liberamos anhidrido carbónico, pero las máquinas anhidrido carbonoso. Y la diferencia entre ambos gases es enorme, ¿no? Por solo esta cuestión de valencias, en la sustancia cambia sus propiedades drásticamente. Bueno, y finalmente si el elemento tuviera una sola valencia, por ejemplo el sodio, Na, tiene una sola valencia que es 1. Cuando tiene una sola valencia, por ejemplo 1, entonces le puedes decir, lo puedes llamar por su mismo nombre, por ejemplo óxido de sodio, o si quieres lo haces terminar en ico, óxido sódico también. Aunque lo normal, lo que se está haciendo muy normal en lo que observo en textos, es que ya han prescindido del ico. Y simplemente, por ejemplo, si yo quiero hablar del óxido de sodio, simplemente así, óxido de sodio, ya no utilizan el ico. Pero tampoco estaría incorrecto mencionarlo de esta manera. Bien chicos, espero estemos entendiendo un poco acerca de la parte de la nomenclatura clásica. La nomenclatura UPAC y la nomenclatura Stock, sí, no les explico en detalle porque eso van a entender con los ejercicios. La idea es aprovechar al máximo el tiempo en los ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos a ir entendiendo poco a poco esto. A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, usando el árbol de valencias, que ustedes lo tienen acá, miren, y yo lo he copiado acá. ¿Qué nombres recibirán los siguientes elementos? Por ejemplo, el carbono, ¿no? A ver, cuando el carbono utilice su valencia 2 y cuando utilice su valencia 4. Les acabo de explicar, ¿verdad? Les acabo de explicar, pero de todas maneras los voy a anotar. Como tiene dos valencias, se ubica acá. El carbono se ubica acá. Entonces para la menor le corresponde carbonoso. Entonces sería el nombre carbonoso. 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 Siempre me olvido, chicos, de decirle que esta clase ustedes lo deben anotar en un cuaderno. O sea, ustedes ponen al frente su laptop como si fuera su profesor en casa y empiezan a hacer sus apuntes, ¿no? No se queden únicamente con el video, yo les recomiendo, sino también transcríbala a un cuaderno. De verdad, ahí van a aprender el triple o el cuádruple de que solamente se queden con la imagen nada más, sino anótenlo. Es lo que yo les recomiendo y se me estaba olvidando. Eh, por eso me interrumpí un ratito. Deben anotar la clase. Si yo estoy explicando y ustedes van anotando, no tienen la posibilidad de poner en pausa al profesor inclusive. Bueno, y si fuera 4 sería carbónico, como una pizarra virtual lo que ustedes tienen acá. Carbónico. Y ya está, listo. El azufre tiene 3 valencias, se ajusta acá a la tercera fila, a la tercera fila. Entonces, para la menor valencia 2, luego está la intermedia y luego está la mayor. A ver, para la menor valencia le correspondería hipocarbono, hiposulfuroso. 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 Para la intermedia acá le corresponde sulfuroso nada más. Ya no utilizo el hipo, simplemente sulfuroso. Sulfuroso. Y finalmente para la mayor le corresponde el término ico. Sería sulfúrico. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es un ácido extremadamente corrosivo, muy fuerte. Hay que manipularlo con mucho cuidado. El ácido sulfúrico, el azufre con qué valencia ha trabajado, pues si es sulfúrico con la 6, ¿no? Es bastante sencillo.
El trióxido de azufre es uno de los causantes de la lluvia ácida y es el óxido sulfúrico, por ejemplo. También el azufre ha trabajado con su valencia 6, por ejemplo, ¿no? Ahora veamos, vamos a estudiar a esos elementos, a esos compuestos. El cloro. Bueno, el cloro se ajusta a la cuarta fila, a la fila más baja, donde el 1, yo voy a completar algunos, ustedes lo terminarán en su cuaderno como les acabo de indicar. Y ustedes deben ser muy conscientes a la hora de trabajar, chicos, porque recuerden que ya ustedes están en un nivel en el cual se ha culminado su etapa formativa, por lo que ustedes mismos también deben ser sus profesores a la hora de autodisciplinarse, autocalificarse, autorrevisarse. Es muy importante eso también. Ya su etapa formativa escolar se terminó. A ver, ¿cómo sería acá? Uno. Bueno, le corresponde hipocloroso. 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 ¿No? ¿Por qué? Porque para la menor de todas le corresponde el hipocloroso. Luego, si fuera 3, sería simplemente cloroso. Sería simplemente cloroso. Y adivinen, estas les voy a dejar a ustedes. Ya lo completan en su cuaderno de apuntes, por favor, su cuaderno de teoría. Bien, vamos a continuar. Todo esto se queda así como está en su video, por favor. Nada voy a borrar. Bien, les hablé hace rato de las nomenclaturas, ¿no? Ha llegado el momento. Hace rato nosotros cuando utilizamos esto de los osos, de los icos, de los de los hipos, hablábamos de nomenclatura clásica. Pero ¿saben qué? Existen otras nomenclaturas más, la UPAC y la STOC. Pero no se asusten. La segunda y la tercera son muy sencillas si la comparamos con la clásica. La ciencia justamente ha querido evitar esa complejidad para nombrar, ¿no? Para eso inventó una nomenclatura stock primero, pero luego se dieron cuenta que todavía era muy complejo y salió la yupa. Aunque no lo crean, la ciencia siempre busca facilitar el conocimiento, hacer del conocimiento algo muy, muy lógico. Bueno, ahora vamos a aprender a nombrar a compuestos según las tres formas, donde la primera le hemos dado detalle a la hora de nombrar osos, icos, hipos, y esas cosas. Bien, esa es la nomenclatura clásica nada más. Para nombrar yupac ya no se utiliza esto de hipos, osos, icos, ya no se usa, sino más bien se usa prefijos numéricos como di, tri, tetra, por ejemplo el trióxido de azufre, o por ejemplo el dióxido de carbono, tan común, o tal vez se me ocurre el monóxido de carbono, también muy común. Para la nomenclatura stock se usan números romanos. También ya casi no se utiliza esta forma de nombrar, pero la vamos a estudiar. Por ejemplo, el óxido de hierro 3 hace referencia a que el hierro utilizó su estado 3, pero si yo diría óxido de hierro 2, hace referencia a que el hierro ahora está utilizando su estado 2, por ejemplo. A ver, vamos a hacer un super ejemplo ya. Con este super ejemplo, está prácticamente terminado el 70% de la clase, aunque no lo crean, hasta más, el 80% de la clase está ya. A ver, dice, nombre los siguientes óxidos usando los tres tipos de nomenclatura y diga si se trata de un óxido básico o ácido. El CO2. A ver, vamos a nombrarlo. Primero, para saber su nombre, yo lo que debo hacer es saber con qué estado ha trabajado el carbono. Tengo que saber. Así que lo que voy a hacer es escribir el CO2 acá. Ya está. Ustedes saben que el oxígeno está trabajando con un estado de oxidación, de -2. Eso ya sabemos. Y el carbono no sabemos. Sabemos que el carbono va a trabajar o con 2 o con 4, pero no sabemos con cuál. ¿De acuerdo? Al tener dos valencias, está en la fila 2, acá. O sea, va a ser oso e ico sus nombres. O bien carbonoso o bien carbónico. Uno de los dos va a ser. Pero eso nos dirá el 2, si es con 2 o si es con 4. Hallemos X. 1 por X
nos salió X. 2 por menos 2 nos salió menos 4. Y eso, como no es un ion, lo igualo a 0. Bueno, esto ya es muy fácil para ustedes. Y esto nos sale x igual a más 4 o simplemente 4. Bien, esa es la respuesta. Ahora, ¿qué voy a hacer? De aquí voy a dar sus posibles nombres. Un nombre va a ir por acá, un nombre por acá y otro nombre por acá. El primero será la nomenclatura clásica, así que lo voy a anotar. Le voy a dar su nombre clásico, nomenclatura clásica. Ya está, nomenclatura clásica, la tilde. Luego voy a hacer la nomenclatura YUPAC o la nomenclatura sistemática, también se le conoce así. La nomenclatura YUPAC son siglas en inglés que dice Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? Y luego tengo la nomenclatura stock. Tengo la nomenclatura stock, que ahora también les voy a explicar. A ver, bien, nombremos entonces. Eh, a ver, utilicemos el color verde. ¿Cómo sería, según la nomenclatura clásica, cómo se llamaría? Bueno, habría que saber el valor de X. Habría que saber el valor de X. Habría que saber el valor de X y hasta 4. Y observamos que fue 4. ¿De acuerdo? Ah, entonces le corresponde ICO. Así es, él sería un óxido. Él sería un óxido carbónico. Él sería un óxido carbónico. Ahí está, ¿no? Sería un óxido carbónico. Permítanme hacer una pequeña pausa, chicos. Ya, bien, vamos a continuar. Ahora tenemos que hacer la nomenclatura YUPAC. A ver, les repito nuevamente. ¿Por qué óxido carbónico? Porque observamos que acá el carbono trabajó con 4, así nos salió el valor de X. Entonces, 2 le correspondería carbonoso y 4 sería ICO, sería óxido carbónico. YUPAC. La YUPAC utiliza prefijos numéricos, como se indica acá, di, tri, tetra. Así que no vamos a utilizar ni un ICO ni un OSO. Sería, lo leemos de derecha a izquierda, dióxido de carbono. Entonces, nada más, fíjense, dióxido
de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y la última, nomenclatura stock. ¿Cómo sería la nomenclatura stock? Lo nombras como lo ves, así, óxido de carbono. No tienes que utilizar ningún prefijo numérico. Así existan 3 oxígenos, 4, igual tú dices óxido de carbono. Óxido de carbono. Óxido de carbono. ¿De acuerdo? Así dices tú. Óxido de carbono, pero al final vas a escribir un número romano. ¿Cuál número romano? 4 en romano, porque el carbono está trabajando con su estado 4. Entonces escribirías acá el número 4 en romano. Óxido de carbono 4, entonces dirías. Óxido de carbono 4. Y nada más, ahí hemos nombrado, según la nomenclatura clásica, según la nomenclatura UPAC y según la nomenclatura Stock, al CO2. ¿De acuerdo? A ver, la siguiente se los voy a decir de manera oral. ¿De acuerdo? De manera oral. Voy a hallar el valor de X en el azufre. Así que lo que voy a hacer es, ya saben, voy a copiar nuevamente el SO3, el causante, uno de los grandes causantes de la lluvia ácida también, el trióxido de azufre. Vamos a ver con qué estado trabajó el azufre. Con el 2, con el 4, con el 6. Como tiene 3 valencias, ya sabemos que pertenece a la tercera fila del arbolito. A la tercera fila. Pero no sabemos en realidad con cuál de estos 3 números está trabajando el azufre. Hay que verlo ahora. Entonces para eso vamos a hallar el valor de X. Acá le vamos a poner una X y el oxígeno ya sabemos que trabaja con menos 2. Multiplicamos de abajo hacia arriba, 1 por X es X, 3 por menos 2 es menos 6 y eso lo igualamos a 0. De ahí nos damos cuenta que X ha salido más 6. X ha salido más 6, ¿no? Aquí salió hace rato más 4. Ya está. Entonces X igual a más 6. Entonces ahora vienen los 3 posibles nombres. Perdón, los 3 tipos de nombres que recibe el SO3. Acá iría la nomenclatura clásica. ¿Cómo sería la nomenclatura clásica? Les digo oralmente. Sería, como es más 6, está trabajando en la tercera fila, recuerden, acá sería 2, acá sería 4 y acá sería 6. Entonces sería óxido sulfúrico. Según la nomenclatura clásica sería óxido sulfúrico. Lo tienen que anotar en el cuaderno. Según la nomenclatura UPAC, aquí, ¿cómo sería? Leemos trióxido de azufre, nada más. Y según la nomenclatura Stock, ¿cómo sería? Sería, lo leemos, óxido de azufre y ponemos 6 en romano. Óxido de azufre 6 y nada más. Eso sería todo, ¿de acuerdo? A ver chicos, les reto a ustedes ahora a proponer las tres nomenclaturas para, para este óxido de bromo, ¿de acuerdo? A ver cómo sería. ¿Con qué estado trabajó el bromo en este caso? ¿Con el 1, con el 3, con el 5, con el 7? ¿Con qué fila van a trabajar? ¿Con la primera, con la segunda, tercera o cuarta? Si tiene 4 valencias. Bueno, con la cuarta. A ver, les propongo a ustedes entonces terminarlo, chicos. Bien. Bien. El siguiente paso y la última parte de la teoría es que aprendamos a formular óxidos. Por ejemplo, miren, ¿qué quiere decir formular? Dar con la fórmula. Por ejemplo, acá yo les he puesto 2 fórmulas. En la fórmula del dióxido de carbono es CO2 y la fórmula del SO3 o la fórmula del óxido sulfúrico es el SO3. Son fórmulas, por ejemplo, la fórmula del agua es H2O. Aquí me están pidiendo la fórmula del óxido perclórico. ¿Cómo voy a hacer yo la fórmula del óxido perclórico? Fácil, chicos. Nuevamente tienen que acordarse del arbolito. Voy a colocar acá el arbolito
ratito voy a salir de mi pantalla completa para copiar nada más el arbolito, porque se hace necesario explicarles de todas maneras. Ya está. Bueno, entonces voy a ponerle la tilde. Ya. Ahí está el arbolito, lo tienen en la parte superior derecha. Y vamos a formular entonces al óxido perclórico. ¿Qué se va a colocar primero? Se coloca primero el no metal, al cloro, y acá el oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno es -2, pero esperen, no sabemos el estado de oxidación del cloro, en realidad sí se sabe, porque dice que es perclórico, chicos, perclórico. El cloro trabaja con estas 4 valencias, pero ¿con cuál de ellas está trabajando en el perclórico? Bingo, con la mayor de todas, o sea, con 7, así que acá iría +7. Fíjense, facilísimo. ¿Y de ahí qué viene? Y de ahí van a hacer un cruce, pero este cruce no admite signos. En este cruce lo único que van a hacer es trasladar, pero solamente valores numéricos. El 2 iría al costado del cloro y el 7 al costado del oxígeno. Nada más, por lo que la respuesta quedaría de la siguiente manera. Sería, recuerda, el 2 iría al costado del cloro, o sea, acá iría el 2, y el 7 al costado del oxígeno, o sea, acá iría el 7. Como el 2 y el 7 ya no se pueden simplificar porque no tienen nada en común, entonces la fórmula queda ahí nada más. Si acá hubiese ido 6, entonces sí lo hubiera simplificado, ¿no? Mitad 1, mitad de 6, 3. No, pero no se puede, así que esta sería la respuesta. La fórmula del óxido perclórico sería esta de acá. Esta sería la fórmula del óxido perclórico. Bien sencillo, Cl2 o 7. Ah, también nos han pedido la atomicidad. Nos han pedido la atomicidad. Bueno, la atomicidad, chicos, no es otra cosa que la suma de los átomos. La atomicidad no es otra cosa que la suma de los átomos. Bueno, ¿cuántos átomos tiene el óxido perclórico? Hay que contarlos. Atomicidad sería, tiene 2 cloros, 2, y tiene 7 oxígenos, 2 más 7 entonces. Y eso sale 9. Y nada más. La atomicidad entonces del óxido perclórico sería 9. Me estaba olvidando de algo. Acá también dice que indiquemos si se trata de un óxido básico o si se trata de un óxido ácido. Para eso hay que saber algo. Acá lo voy a hacer. El carbono, recuerden que es no metal. Acuérdense de la tabla periódica. Todos los que están a la izquierda de los metaloides van a ser los metales y los que estén a la derecha los no metales. Hay más no metales que metales. Hay más metales que no metales. El carbono es un no metal, por lo tanto este óxido será un óxido, le voy a poner acá abreviado, un óxido ácido, OA. Ya está. Óxido ácido. ¿De acuerdo? Él es un óxido ácido. Ya está, nada más. El SO3, el azufre, como también es un no metal, sería un óxido ácido. También sería un óxido ácido. Y el bromo también es un no metal y también sería un óxido ácido. ¿Quién es un óxido básico? Por ejemplo, el óxido de hierro. Es un óxido básico porque el fierro o hierro es un metal, entonces sería un óxido básico. Bien chicos, hemos terminado la primera parte que habla sobre aspectos teóricos, aunque también hemos hecho una serie de ejercicios. Nos vemos en un momento con la segunda parte, que es la parte resolutiva de nuestro compendio. Nos vemos en un momento, chicos.